Temas que son polémicos durante estos días y que vuelve a resurgir año a año cuando hay que comprar los útiles y los textos escolares. Vamos a tomar contacto con Óscar Acevedo, él es el jefe del Departamento de Denuncias y de Mediación de la Superintendencia de Educación de San Bernardo, justamente para analizar el precio de los textos escolares. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás tú? Gracias por conversar con nosotros. Hola, Montserrat, buenos días. A ver, Óscar, acá hay un tema que ha sido de alguna manera revelado por los propios padres, que año a año los textos escolares que se piden, en especial en la educación privada, suben a precios muy superiores al IPC y que finalmente los padres no tienen otra alternativa que comprarlos porque son los que les pide el colegio. ¿Cuál es la posición de la Superintendencia de Educación al respecto? Bueno, Montserrat, en relación al tema de textos escolares hay que establecer o distinguir lo que ocurre respecto a los establecimientos que reciben subvención del Estado y respecto a aquellos que no reciben subvención del Estado, que son los particulares pagados. Los que reciben subvención del Estado, el Ministerio de Educación tiene un programa de entrega de textos escolares que se hace todos los años a más de 3 millones de alumnos. Y respecto a eso hay normas bien particulares y la Superintendencia de Educación se encarga de fiscalizar la entrega y distribución de esos textos escolares. En relación a los establecimientos particulares pagados, efectivamente los establecimientos exigen a los padres la compra de determinados textos escolares en los cuales están los contenidos del currículum que el Ministerio de Educación ha aprobado en los planes y programas. Y respecto de esos textos y respecto de la pregunta que tú me haces específicamente en cuanto a los valores, la verdad es que la Superintendencia de Educación en un país como Chile, en que hay libertad de precios, no tiene ninguna facultad para intervenir o modificar o fiscalizar el precio que las editoriales establezcan estos textos escolares. Sin embargo, lo que a nosotros como Superintendencia de Educación lo que nos interesa fundamentalmente y lo que nosotros sí tenemos como obligación legal es precisamente resguardar el respeto y garantía de los derechos que a los alumnos y a los miembros de la comunidad educativa en general tienen respecto a este tema y específicamente en relación a textos escolares en cualquier establecimiento educacional del país. Nunca se le puede restringir a los alumnos la participación o inhibir participar en alguna actividad por no contar con un texto escolar. Básicamente eso es lo que nosotros como Superintendencia de Educación en relación a los establecimientos particulares pagados nos tenemos que encargar de fiscalizar y resguardar en el caso que exista algún tipo de situación o discriminación respecto de un alumno por este tema, pero en relación a los precios, sí, la verdad es que nosotros como Superintendencia no podemos intervenir. Ya, pero sin embargo, en términos prácticos, esto que señalas es tú del derecho que tiene todo niño a estudiar igual. A ver, si un colegio le pide a un niño una lista de textos escolares y los padres dicen, ¿sabes que yo no estoy en condiciones de pagarlo, no quiero pagarlo? Ese niño tiene el derecho a asistir a clase, a recibir la misma enseñanza y hacer las mismas actividades escolares si no tiene el libro. Sí, mira, nosotros, Montserrat, hemos iniciado una campaña en nuestra página web y a través de las redes sociales que se llama El Primer Día de Clase, que dice relación con los derechos que le asisten a los padres sobre temas de textos escolares, útiles y uniformes. Y en relación a los textos escolares, efectivamente, si por alguna situación alguno de los apoderados en un establecimiento educacional del país no pudiera acceder, comprar alguno de estos textos, efectivamente eso no es una razón para que a alguno de estos alumnos que estén en esta situación se le prive o se le restrinja el derecho a la educación o a participar en determinadas actividades. Eso nosotros como Superintendencia lo tenemos que asegurar porque más allá de la compra de un bien material como puede ser un texto, una prenda de ropa o un útil, lo más importante aquí es resguardar el derecho a la educación de los alumnos y en general de las familias y por lo tanto cuando se presenta una situación así, la verdad es que se tendrán que buscar otras formas de que los padres puedan solucionar este tema en conjunto con las autoridades, con el docente, etcétera, pero lo que nunca se puede hacer es restringir el acceso, el derecho a la educación de los alumnos por no contar con un texto, con un material útil específico o con una prenda de ropa. Eso es lo más importante, es decir,
los alumnos y los apoderados siempre tienen derecho a que se les siga entregando el servicio educativo, aun cuando no cuenten específicamente, por ejemplo, con un texto escolar exigido por el establecimiento. David, ¿y tiene la superintendencia mayor injerencia en lo que sucede en los colegios particulares subvencionados? Porque estos reciben textos del Estado, pero también otros de estos colegios particulares subvencionados exige también textos que sean comprados por los padres. Hay colegios que los exigen dentro de esta gama de particulares subvencionados y otros que no, pero muchos sí exigen. Y en ese caso, ¿cuál es la injerencia que podría tener la superintendencia? A ver, en relación a los establecimientos que reciben subvención del Estado y que reciben los textos que entrega el Ministerio de Educación, la verdad es que el Ministerio de Educación entrega textos, que son los textos escolares de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, entrega también algunos textos complementarios que son de apoyo, y efectivamente algunos establecimientos educacionales podrían exigir textos adicionales, que son todos aquellos que no son los textos que distribuye el Ministerio de Educación, textos escolares y textos complementarios. Podría eventualmente un establecimiento exigir estos textos adicionales, pero la no compra, el no acceder o no tener una familia la posibilidad de contar con este texto adicional, en ningún caso faculta al establecimiento educacional para privar a ese alumno, a esa familia, de recibir el servicio educativo o participar en las actividades educativas. La compra de los textos adicionales siempre, y esto es muy importante, siempre es voluntaria. Por lo tanto, aquellos que no puedan, no es obligatorio, aquellas familias que no pudieran comprar estos textos adicionales que el establecimiento sugiere, la verdad es que no puede afectar nunca el derecho educativo, el derecho a la educación y la entrega del servicio educativo. Eso constituye una discriminación arbitraria, y la verdad es que en esos casos lo que nosotros tenemos que hacer ahí es intervenir a favor del alumno, porque efectivamente es muy importante que las familias sepan los textos adicionales en los establecimientos que reciben subvención del Estado es absolutamente voluntaria, no es obligatoria. Así es, quiero invitarte, David, y a quienes nos están acompañando esta mañana a revisar algunas declaraciones de los padres que se enfrentan justamente a la compra de estos textos escolares y que se encuentran con la noticia año a año del alza en los precios. Escuchemos. Sí, sin duda, es bastante caro el costo de los libros y también uniforme, todos los textos útiles. Para el caso de nosotros es alrededor de 500.000 pesos por niño. Tenemos uno solo, así que es lo que implica todo lo que es el gasto escolar de marzo. Me salieron 123, es primera vez que compro. Sí. ¿Y para básico o medio? Para básico, primero básico. Que yo vengo de Copiapó, viajo 800 kilómetros porque acá veo que era parte más económica para comprar los textos escolares. ¿Cuánto más caros son allá en Copiapó? Mira, el mismo libro que yo estoy comprando acá, allá sale 39, 40 y aquí sale 31. Siempre acá el sector es más barato, siempre se ha caracterizado porque acá siempre estamos más baratos, 3.000, 4.000 pesos más baratos que se supone que en el centro. En la librería, por ejemplo, las librerías que están en los malls, siempre están mucho más caros que acá. Acá están a 29.900 y 31.900 y el precio promedio es de 36, 38. Sí, justamente, bueno, ahí lo vemos, esta es una industria que, como lo hemos conversado, es una industria que está regida por la libertad de precio, la industria editorial, por cierto. Sin embargo, ¿qué piensas tú respecto a la posible mayor regulación que debiera tener una industria como la de los textos escolares, de modo de evitar que sucedan cosas como la que veíamos ahí en Los Padres, de unas diferencias abismales entre los precios entre Santiago y la provincia, o unas listas que van subiendo de precio, como yo decía, más allá del IPC y de lo que uno como padre encuentra razonable, que sube el costo de la vida, pero uno se encuentra que de repente los libros suben mucho más, y uno se enfrenta a la situación de que, si bien existe el derecho a que el niño estudie sin esos libros, pero no quiere exponer a su hijo o perjudicar a su hijo que no cuente con el texto con el cual cuentan todos los compañeros y con el cual la profesora o el profesor hace clase. Sí, Montserrat, como tú señalas, efectivamente aquí se produce una situación que afecta la economía familiar, ¿cierto? Que es la exigencia de estos materiales, sin los cuales la verdad es que el alumno no puede avanzar o no puede trabajar en igualdad de condiciones si no los tiene. Sin embargo, nosotros como Superintendencia de Educación lo que nos importa fundamentalmente y respecto de lo cual nosotros tenemos las atribuciones es que efectivamente
nunca una situación de esta naturaleza, el tema de texto, el tema de útiles o el tema del uniforme, que nunca se transforme en una limitación o que restrinja el derecho a la educación. Eso es lo que nosotros como superintendencia garantizamos de todas maneras. Ahora la regulación respecto de los precios o cómo la industria se comporta, la verdad es que es un tema que escapa un poco a lo que la superintendencia pudiera hacer o pudiera opinar. Yo creo que aquí hay un tema que tienen que manejar efectivamente las autoridades de cómo el tema de la industria de las editoriales que hemos conocido a través de varias investigaciones periodísticas funciona. La verdad es que sería interesante que efectivamente las autoridades pudieran estar ahí más presentes para poder regularlo quizás más. Nosotros como superintendencia la verdad es que en ese ámbito carecemos de la facultad para ello, y lo que sí tenemos que garantizar y garantizamos a todas las familias es que efectivamente cuando ellos no pudieran acceder a alguno de estos materiales, nosotros siempre vamos a preocuparnos de que el establecimiento educacional, las autoridades de ese establecimiento educacional respeten y cautelen el derecho de las familias a poder acceder y participar en las actividades educativas de igual manera. Pero en relación a las regulaciones, la verdad es que eso es un tema mucho mayor que escapa, por supuesto, a lo que la superintendencia pudiera hacer. Nosotros, sin embargo, es importante decir, por ejemplo, que hay regulaciones, por ejemplo, para el tema de los uniformes escolares, que ahí, por ejemplo, los establecimientos que se hacen por contratos con determinadas cadenas de retail, por ejemplo, tiene que haber licitaciones, porque si no afecta a la libre competencia. Eso sí está regulado, pero en cuanto a temas de textos escolares, quizás, como dices tú, falta un poco más de regulación. Lo que sí nosotros como superintendencia siempre vamos a estar llanos y vamos a recibir los reclamos que la ciudadanía pueda presentar cuando vea afectado alguno de sus derechos por no contar con textos escolares que a veces para ellos son difíciles de acceder. No, si lo que pasa es que ya es discriminatorio y se hace una diferencia cuando los niños en Chile, unos estudian con los textos que da el Ministerio de Educación y otros estudian con los textos que se producen en la industria editorial de textos comprados. Eso ya marca, por ejemplo, una gran diferencia respecto a la educación en Chile y una gran, finalmente, inequidad en ese tema. Bueno, David, queremos agradecerte esta información y haber conversado con nosotros aquí en Tele 13 AM. Ok, chao, Buenos Montserrat. días.